Aquí estamos, como siempre, en Juanfran Training Center. Entrenamiento personal, funcional, entrenamiento de grupos, cross-training, dietas y nutrición deportiva, una maravilla. Sergio Chaparro, ¿cómo estás? Hola. Buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy buena, muchas gracias por venir, ¿eh? Nada, gracias a ti por... Muchísimas gracias por venir. Vamos a hablar de muchas cuestiones con Sergio, pero yo me gustaría empezar hablando de su aventura Jordania, ¿verdad? Porque estuvo en Jordania, en la Academia del Barça. Coméntanos cómo fue esa experiencia, Sergio. Bueno, fue una experiencia única, maravillosa. Estuve allí viviendo 14 meses en Jordania, en un país totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, con un impacto cultural increíble. Y bueno... ¿Por qué fuiste? Lo primero. Bueno, ¿Por qué te decidiste a ir? Fui porque... ¿Y por qué Jordania? Porque estaba en una bolsa de técnicos, de entrenadores del Barça y salió la oportunidad de una oferta de trabajo para ir allí. Y nada, pasé el proceso de selección y salió esa oferta que era Jordania, la solicité, se pasó ese proceso de selección y para allá que fuimos a vivir esa aventura, esa experiencia. Y, bueno, ¿cómo es Jordania? Porque estabas en Amán, ¿dónde estabas? Sí, estaba en Amán, que es la capital y prácticamente donde la vida... Centro neurálgico de todo, sí, Jordania, ¿no? Sí, porque es muy diferente. Amán es lo más europeizado que podemos encontrar, pero fuera de Amán es un país controverso. Correcto. Bastante radical en cuanto a moderno y montañoso, mucho desierto. Es curioso de visitarlo. Es un país que recomiendo visitarlo al 100%, porque es un país increíble y maravilloso. ¿Y cómo es Amán? Y Amán es una ciudad enorme. Tiene 3 millones de habitantes, que creo que es el cuádruple que Barcelona, es una barbaridad. Un tráfico increíble, multitud de gente por todos lados. Y llama mucha atención porque es una ciudad en altibajos, tiene 17 colinas, entonces es una ciudad que es un vaivén de subidas y bajadas. Entonces es una ciudad un poco caótica, pero no puedo decir que es bonita, pero sí que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados de visitar y impacta, es una ciudad que impacta. Impacta. Sí. Impresionante. ¿Y cómo es la Academia del Barça allí? ¿Cómo fue tu trabajo allí? Bueno, la academia es una academia muy joven, es de las academias más jóvenes de Barça Academy y llevaban poquitos años, justo también pilló los años del COVID. Entonces, como que la academia empezaba prácticamente desde cero. Y nuestra labor pues era transmitir la metodología Barça, los valores Barça en un país tan diferente como es el mundo árabe y como es Jordania. Entonces, ¿Solo jordanos o había gente de otros países? Habían gente de otros países. De hecho, en Jordania hay muchos internacionales de fuera de Jordania y teníamos personas de otros países, incluso europeos. ¿Europeos también había? Sí. Teníamos algún sueco que, bueno, ya vivían allí en Jordania, pero era de familia sueca, por ejemplo. ¿Cómo era un día en la vida de Sergio Chaparro en Amán, en la capital de Jordania? Pues si te soy sincero, una vida bastante tranquila a comparación aquí, con la vida que tenemos aquí. Porque las mañanas sí que normalmente las teníamos libres para preparar un poco, sobre todo hay días que teníamos formaciones en concreto, que era un aprendizaje increíble, donde compartíamos y reflexionábamos acerca de nuestras vivencias y nuestras experiencias dentro de la academia y lo que veíamos de los niños y niñas. ¿A niñas también había, eh? Sí, de hecho yo llevaba el equipo de niñas. ¿Tú llevabas el equipo de niñas? Y el resto de mañanas era una mañana pues para estudiar, para practicar inglés, para ir al gimnasio. ¿Qué tal tu inglés? Porque la comunicación con las niñas sería inglés, claro. Claro, por supuesto. Yo he aprendido inglés, me he podido comunicar estando allí, ¿vale? Mi nivel aquí no podía practicarlo demasiado y no tenía un nivel bueno y yo he crecido y me he soltado estando allí. Entonces me quedo satisfecho porque he comprobado que me puedo comunicar sin problema. Me ha costado, tema de listening
y muchas veces pues tenías problemas, pero es un aprendizaje que he conseguido superar y es un reto personal para mí que he conseguido Muy interesante. lograrlo. ¿Tu grupo de niñas cuánta gente agrupaba? ¿Cuánta gente Teníamos 8 o 10, iba variando, pero teníamos unas 8 o 10 niñas. ¿De qué nacionalidades en este caso? Jordanas. En este caso sí, eran jordanas. Sí, yo creo que la mayoría eran jordanas. Había una niña que hablaba español porque estuvo viviendo en Valencia y con ella era, pues, cuando tenía algún problema, con ella me podía comunicar y se lo podía trasladar al resto de niñas. ¿Y las niñas jordanas qué tal inglés hablaban? Bien. Es un inglés bueno, que se puede entender. No es un inglés cerrado porque también como ellos hablan árabe, pues es un inglés que se podía entender perfectamente. Entonces nos podíamos comunicar sin problema y el inglés es bueno. O sea que la experiencia fantástica, 14 meses, más de un año. Sí, más de un año, en un país, como te he dicho, muy diferente, que, si te soy sincero, al principio llama la atención, pero que no me costó adaptarme. Creo que no me costó adaptarme. Y... ¿Alguna anécdota, algo que puedas...? Bueno, sí, anécdotas hay muchas. Decir que la gente de allí es súper hospitalaria, es muy amable, te acogen súper bien, dices que eres español y pues, te adoran. Y sobre todo el respeto que te tienen allí es increíble. Y como te digo, lo hospitalario que son, porque, bueno, como te digo, es un país bastante caótico y una experiencia, por ejemplo, pues fuimos a visitar Petra. Esto es... Famosa Petra. Es una anécdota graciosa porque fuimos a visitar Petra, cogimos un bus y iba con mi pareja, ¿vale? Cogimos un bus por la mañana para ir a Petra y luego lo teníamos que volver a coger a las 5 de la tarde. Vale, pues llegamos al parking justo a las 5 y vimos que el autobús se iba. Y teníamos que volver a Man, que habían 3 horas. Vale, pues allí un poco, este bus va a Man, tal, un poco loco, y enseguida la gente te acoge y te dicen, métete en este coche que vamos a pillar, esto en inglés o no sé en qué idioma lo dijeron, pero bueno, lo entendimos, que vamos a coger el bus. Pues nosotros, con total confianza, aquí yo creo que seríamos incapaces de hacerlo, con total confianza nos metimos... desconocido, ¿no? Sí, Subirse al coche y a ver dónde vas. Eso es. Nos subimos en ese coche y claro, el autobús bordea la ciudad de Petra, ¿vale? Pues un pueblo, y nosotros cogimos era como un jeep, cogimos montaña hacia arriba y íbamos a aparecer en un cruce de la carretera. Bueno, llegamos al cruce, llegamos segundos antes, decimos de parar el autobús y el chofer nos dice que no. ¿Que no para? Que no paraba. Madre mía. Y nada, nos volvimos a subir al jeep y por la carretera, como si fuera la película Fast and Furious, fuimos detrás del bus para que parara, sacando una bandera blanca, hasta que al final conseguimos que parara. ¿Ah, al final paró? Sí, al final paró. ¿Cuánto tiempo discurrió? ¿Cuánto tiempo pasó? Varios kilómetros, Vaya. te diría bastantes kilómetros. 10 minutos detrás del coche, del autobús, perfectamente. Bueno, total, que ya se ponen a hablar la persona con la que íbamos, el chofer... y ya baja un guía. Y bueno, al principio no quería que subiéramos y me pongo delante del autobús y digo, no te vas, no te vas. Y al final, pues gracias también al guía, conseguimos subir. Qué susto, ¿no? Sí, un susto, sobre todo mi pareja estaba un poco asustada. Yo no sé la reacción que tuvimos, pero pues, bueno, fue una experiencia, fue una anécdota curiosa. Y alguna más ha habido, así un poco caótica. Por ejemplo. ¿Qué se puede contar? Bueno, sí, se puede contar. Otro día íbamos a visitar Geras, la ciudad romana, con mi compañero Chim. Cogimos un típico autobús árabe, fuimos a la estación, nos metimos allí, subimos y nos fuimos, y nos dijeron Geras, fuimos allí. De momento vemos que la gente se cambia de lado, pues nosotros nos cambiamos. Subimos al bus y cuando ya estoy controlando el GPS, veo que pasamos Geras y le pregunto a una chica, Geras, dice, no, Irbit, nos íbamos a una ciudad del norte, es la segunda ciudad más importante de Jordania, que está muy cerca de Siria, y nos fuimos para Irbit. Bueno, no pasa nada, allí llegamos, cogimos otro autobús y fuimos a Geras. Lo curioso fue que a la vuelta no había buses para volver a Man. Entonces,
nos tocó buscar un poco la vida y nos montamos en un coche de una persona que iba van. ¿En un coche de una persona? Sí. Directamente. ¿Vas para van? No es para allá. Sí, algo así, le pagamos la gasolina y nos subimos con él. Nada, son anécdotas curiosas que aquí son indispensables y que cuando estás en un sitio que no conoces, pues te das cuenta la capacidad de superación o de vivencia que tenemos. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Barça Academy, Academia del Barça, ¿qué valores se transmiten? ¿Qué se transmite desde allí? Bueno, sobre todo es una metodología única donde el estilo de juego es innegociable, a base de gestión de espacios, de mucho juego con el balón, es todo con el balón, no hay nada que hagamos analítico en academia, ¿vale? Tener en cuenta que estamos en formación y es una academia de fútbol, prácticamente no es competitivo, de hecho no competíamos, no teníamos liga. Partidos que se jugaban eran amistosos. Era un poco lo que faltaba, la chispa que faltaba a la academia o al país, porque el país estructuralmente a nivel federativo es un desastre. Entonces, los valores que se transmitían eran también el respeto, el trabajo en equipo, bueno, los 5 valores de Barça, que quien sea del Barça lo sabrá: respeto, humildad, trabajo de equipo, esfuerzo y ambición. Pues esos 5 valores eran los que se gestionaban a nivel estratégico, a nivel personal, y luego a nivel de juego pues era todo a base de posesiones, juego de posiciones, rondos y todo para gestionar espacios y distancias de relaciones y tal. Era un poco lo que nos dedicábamos. Sí que es verdad que muchos niños, sobre todo cuando estaba con las niñas, están acostumbrados a otra metodología y me preguntaban: ¿no vamos a correr? ¿No vamos a hacer vallas? No, aquí no sé. ¿Todo con balón? Todo con balón. Todo. ¿Y cómo te seleccionan para ir a Jordania? Me pregunto yo también, para formar parte de esta Barça Academy. Bueno, ¿Cómo funciona? Hay un selectivo de técnicos donde vas allí a Barcelona a realizar unas pruebas y si todo va bien, pues entras en una bolsa de entrenadores. Entonces yo estaba en esa bolsa, yo fui en noviembre de 2019. Noviembre del 19. Del 19, ¿qué pasó? Que cogió todo el COVID, todos los años de COVID, entonces hasta el año pasado pues prácticamente no se reestructuró todo, no se reabrió. Y fue cuando volvió a salir la oferta de Jordania, que yo la oferta de Jordania ya la tuve en otro momento, justo antes del COVID, y ahí en ese momento no fui seleccionado. Y bueno, pues volvió a salir la oferta y después del COVID ya fui para allá. Correcto. ¿Volverías? Sí. ¿Por qué? Bueno, creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida y creo que hemos vivido muy bien. Era una vida, como te he dicho, tranquila, acogedora. Sí que es verdad que echabas en falta un poco a nivel social. Al final estábamos los 4 entrenadores más director, que éramos todos españoles, y necesitabas algo más a nivel social. Pero sí que es verdad que teníamos una vida bastante buena. Muy monótona, eso sí, pero vivías, eras un profesional del fútbol. Correcto, en toda su dimensión. ¿Viste fútbol en Jordania? Vi fútbol en Jordania. ¿Cómo es el fútbol en Jordania? Bueno, atípico, no hay una estructura. ¿Va gente al fútbol? ¿Va gente a ver el fútbol? Va gente al fútbol, va hombres. ¿Solo hombres? En masculino va hombres, en femenino sí que vimos también mujeres. Correcto. ¿Vale? Pero en masculino fuimos a ver la final de la Copa del Rey. Es un caos. Entramos al campo en el minuto 20, 30 y porque íbamos con el pasaporte español diciendo que éramos españoles. Si no, a lo mejor no estamos aquí. ¿Cuánta gente podría haber en esa final? En el estadio. Mira, el estadio era donde jugó la selección española hace unos meses. El Rey Abdallah, el estadio Rey Abdallah, International Rey Abdallah, y no sé la gente que podría haber, pero 20.000 personas a lo mejor. 20-30.000 personas, a ojo, Sí que es verdad que los fondos no estaban ocupados porque, bueno, las aficiones están enfrentadas en cada lateral, para que no haya problemas, pues los fondos los dejan libres. Porque sí que es verdad que tienen mal perder y cuando... ¿Mal perder? Sí. Y hay mucha seguridad porque, bueno, se vuelven un poco locos cuando pierden. Vaya. ¿Y los que ganan?
Y lo que ganan, celebrarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal el nivel en esa final, por ejemplo? Y el nivel no era bueno. Digamos que a lo mejor, bueno, no era bueno a diferencia del nivel que tenemos aquí, pero posiblemente sea aquí un nivel de primera ref o, porque primera ref este año ha habido nivel. Correcto. Entonces sí, entonces un estilo a lo mejor a ese nivel y me atrevo a decir algo inferior, ¿eh? Correcto. Muy interesante, muy interesante. Y luego te vuelves a Enga para estar con el Deportivo Eldense, ¿no? Bueno, sí, renuncio a un año de contrato. Ah, renuncias a un año de contrato. Sí, bueno, el contrato estaba un poco liado. En un sitio me decía que tenía 2 años de contrato, en otro me ponía que podía renovar a partir del 31 de agosto. Y bueno, por cuestiones personales... Decides volver. Decido volver y que supone mucha incertidumbre, mucho miedo al volver. ¿Por qué? Bueno, porque allí estaba viviendo tenías una vida profesional del fútbol, del deporte. ¿Está bien pagado sin entrar en detalles? Sí, para vivir allí está bien pagado. Nosotros vamos a tener en cuenta que la Academia Barça, sobre todo allí, estamos hablando de gente multimillonaria del país. Entonces, el nivel económico y social... La gente que acude a la Academia, ¿no? Que va a la Academia es gente de un importante dinero. De un importante la gente importante del país, de hecho, teníamos a los hijos del rey. ¿También? También. Entonces... es gente a un nivel socioeconómico muy bueno, entonces era lo más europeizado, no había nada raro. Sí que es verdad que tienen sus egos y tienen sus ambiciones o sus manías. Gente de poderío financiero. Gente de poderío financiero, eso es. Y sí. Y bien, y lo que te llamaba la atención era ese respeto que había. Muy importante. Y me he desviado, Miguel, no sé por dónde iba. No, estamos en que volviste a España, Vale. volviste a Elda en este caso, para dirigir equipos de la base del Deportivo desde entonces, ¿no? Eso es. Bueno, tenía ese miedo al volver, por como te he dicho, allí vivíamos del profesionalismo del fútbol, y el volver aquí pues no te garantizaba vivir de esa manera. Aquí es bastante difícil poder vivir del fútbol o del deporte, tienes que combinarlo con otros trabajos. Varias cuestiones. Y es un poco lo que te das cuenta cuando vuelves y empiezas a hablar con equipos. Lo que quieres reivindicar es que este trabajo hay que valorarlo también bastante más. Y el problema de los que mandan, ¿no? en los coordinadores o los jefes del fútbol es que si tú no aceptas un dinero, pues no hay problema, va a venir otro aceptándolo. Correcto. Con menos experiencia, con menor nivel. Pero a veces da como igual, y esto no debería ser así. No debería ser así. Entonces, estamos hablando genéricamente. Claro, genéricamente. Yo creo que personas, no particularizamos. Yo creo que personas buenas hay muchísimas, muchas personas buenas. Afortunadamente. Personas malas también hay. A ver, las haylas, claro. Pero yo creo que hay que buscar un poco la persona excepcional o la persona que pueda ser diferente. Y eso hay muy poco. Entonces yo creo que los clubs y las estructuras deportivas deberían ser más específicos y buscar ese tipo de perfil donde te puedan marcar un poco la diferencia de lo que es una academia de fútbol, un club o... Muy interesante, muy interesante. ¿Qué equipo llevas este año? Y bueno, en el Deportivo al final Remy me dio la oportunidad de... Yo súper agradecido a Remy porque al final fue la persona que me dio la oportunidad de volver aquí, junto con Samuel. Cuando se enteró Remy que mi intención era volver, pues enseguida contactó conmigo, intentó convencerme para volver. Y estoy llevando un infantil B de primer año y un cadete C. El cadete C era un equipo totalmente nuevo, con chicos que no habían jugado al fútbol prácticamente, habían jugado en la pista. Entonces era un equipo totalmente nuevo para dirigir. Por hacer, ¿no? Por estructurarlo, por formatearlo. Y el infantil B son los que subían de la Sagrada Familia, la cantera de la Sagrada que pasaba al Deportivo. O sea, gente de fútbol 8 que pasaba a fútbol 11. Eso es. Y más 4 o 5 niños más que han sumado de manera espectacular al equipo. ¿Y qué tal con estos dos equipos? ¿Contento? ¿Bien? Sí, contento. A nivel de juego
A ver, yo lo que quise comprobar este año era hacer un estudio sobre si la metodología Barça funcionaba realmente o no aquí. ¿Funciona aquí? Funciona, pero depende mucho del talento de los jugadores. Muy interesante. ¿Vale? Entonces, hay que complementarlo. Tener en cuenta que nosotros es la academia. Entonces hay que complementarlo con aspectos condicionales. Por ejemplo, en el infantil B, a nivel de juego fue increíble, los chiquillos se adaptaron a la perfección y han hecho un juego bastante bueno, pero creo que a final de temporada, que nos hemos enfrentado a equipos más fuertes de segundo año, los tres de arriba han sido, ahí nos ha faltado un poquito de físico, sobre todo el tema de pérdida de balón, pues el recuperar. Entonces el fútbol total lo demostró ayer el Manchester City, como con balón. Eso es fútbol total. Lo gestionaron, sí. Para mí eso es fútbol total. Eso es el complemento perfecto al fútbol. El Madrid no tuvo respiro en los 95 minutos que duró el partido. ¿Eres guardiolista? Me gusta Guardiola. ¿El que más? Uno de los mejores entrenadores, sí. ¿Filosofía Barça? Filosofía Barça 100%, de la escuela de Cruyff, Cirulo. Y sí, Guardiola como entrenador de fútbol, podríamos decir que... ¿Un 10? Sí. Bueno, el 10 es muy difícil. Casi 10. Llegar a la perfección No existe, pero Guardiola es de las personas que quiere llegar a la perfección y eso es lo importante de una persona, que quiera ser ambicioso y ser perfeccionista, y es lo que buscamos también en el Barça, querer ser perfeccionista, y es lo que echó en menos un poquito aquí. Estoy terminando, me queda una pregunta. El Deportivo, el primer equipo, ¿lo has visto jugar? Lo he visto jugar, sí. ¿Te gusta la filosofía de Estevez? Me gusta mucho Estevez, le doy a la gestión deportiva y al primer equipo un 10 para esta temporada, cómo se planifica todo, cómo nos han acogido también en los colegios y en el campus cuando vinimos a visitarlo. Y como personas, junto con Estevez, Antonio, Juan Canales, que nos lo facilitó todo, delegado del equipo también, increíble. Juan Sánchez, no conocía su nombre. Increíble. La verdad que el trato que han tenido con la afición, con la ciudad, ha sido increíble. Y la temporada que ha hecho está siendo muy buena, que no la esperábamos nadie. Y bueno, esperemos que ahora, si finalmente jugamos los playoffs, pues que esa gasolina se vuelva a activar. Sergio Chaparro, es un placer siempre hablar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos contado esta aventura jordana, por habernos hablado de esa metodología Barça trasladada aquí a lo que es el fútbol base local, y por este último apunte que me ha gustado mucho también relacionado con el Club Deportivo Otense. Sergio, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Nos vemos pronto.